Shalom, Shalom al electo de la nación de Israel. Shalom significa paz en el hebreo antiguo. Y la nación de Israel son ustedes llamados negros, latinos, nativos americanos. Y también los israelitas que están dispersos entre las otras naciones. A ustedes les digo Shalom. Quiero comenzar dándole toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino. Saludos a ustedes, hermanos, empujando la verdad con toda sinceridad. El nombre de esta lección es Ziggurat, con un enfoque en el reino norteño. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, mediante de que esto sea edificante para ustedes, hermanos, y también las hermanas que son parte de la elección. Yahweh, ese es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, el que este mundo ignorantemente llama Dios, pero su nombre es Yahweh. Su nombre significa Él es o Él existe. Yahweh Shai, ese es el nombre de su Hijo, nuestro Salvador, el que este mundo ignorantemente llama Jesús, pero su nombre es Yahweh Shai. Su nombre significa Él salva. Y Rakakwadash, eso significa Espíritu Santo. Estamos viviendo en los últimos momentos de los últimos días. Ok, y Ziggurat es una forma de arquitectura. Ok, y estaba leyendo de esto en una enciclopedia que tengo. Y como pueden ver, estoy compartiendo la información con esta lección. Tengo nada más el principio y también una parte de la conclusión. Ok, y es interesante, porque en la conclusión sacan una idea que yo tenía. So me activó el espíritu, a hacer esta lección. Y como siempre, vamos a filtrar todo con las escrituras. Ok, porque hay preguntas de que estos escolares no tienen respuesta para ciertas preguntas, pero están en la Biblia, ok. Es trabajo de nosotros que tenemos la habilidad sobre el Espíritu Santo de manejar la Biblia para sacar esta edificación, Ahora, el reino norteño, porque esta lección trae un enfoque en el reino norteño. Son ustedes llamados a latinos, nativos americanos. Ok, so pongan atención, porque son ustedes, Ahora vamos a comenzar aquí. Ok, y esto es bueno, sirve como una fundación para la lección. Dice: un ziggurat es una forma de arquitectura monumental que se originó en la antigua Mesopotamia. Ahora, tengo un mapa aquí. Ok, que hay muchos mapas de esta región, pero para que se den una idea. Ok, ahí está Mesopotamia. Ok, que es entre esos dos ríos, el Euphrates y el Tigris. Básicamente es la área de ahora que es Irak. Ok, y otros países vecinos también. Ustedes ven el mapa. Ok, y ahí en esta región se van a encontrar muchos ziggurats, este tipo de arquitectura. So, continuando aquí, dice que generalmente tenía una base rectangular y se construía en una serie de escalones hasta una plataforma plana sobre la cual
se levantaba un templo, que eso es clave ahí. Ok, porque un templo es algo que se usa ¿para qué? Para adorar. Ok, dice el ziggurat era una montaña artificial elevada para el culto de los dioses, para elevar a los sacerdotes hacia el cielo. Ok, y es importante, puso dioses plural. Tenían muchos dioses. Ok, muchos ídolos, ¿me? Continuando, se cree que la gente del período Ubaid descendió de las montañas a las llanuras de Mesopotamia y influyó en los sumerios, o eran sumerios, los primeros en construir ziggurats como sitios religiosos que reflejaban lugares sagrados elevados. Eso es especulativo, por supuesto, pero sugerido por los nombres sumerios de algunos ziggurats, que hace referencia a montañas. La estructura se conocía como unir en sumerio, o como Siguratum o Siguratu en acadio. Ambos significan pico, pináculo o lugar alto, y servía como plataforma sobre la cual los sacerdotes realizaban rituales a la vista de la gente muy por debajo. Exactamente, eso, si te lo puedes imaginar, man. Estaban ahí los sacerdotes en el pico, en el pináculo, en el lugar alto. Ok, haciendo sus rituales ahí, man. Haciendo sus sacrificios. Ok, y no hay nada nuevo bajo del sol, man. Porque, leyendo eso, la imagen que se me viene en mente es esta imagen, man, que se encuentra en el dólar. Ok, que básicamente se enfocan en el pico, man. Ok, donde están esos sacerdotes haciendo rituales, controlando a la gente que está abajo, básicamente. Ok, tenemos ahí las palabras en latín novus oro seclorum, como siempre saca apóstol Gabar. Ok, que eso significa básicamente una nueva era. Ok, y esa frase, ok, representa una nueva orden mundial, básicamente. Ok, o yo creo que se traduce mejor como nuevo orden de las edades, pero representa básicamente una nueva era, man. Y siempre ellos andan empujando la nueva orden mundial. So esto da, leyendo eso del ziggurat y viendo esto, te da un poco más de idea, man, lo que realmente andan diciendo con esto. Ok, las actividades de los elitas, man. Ok, so regresando aquí, dice: durante el periodo sumerio de Uruk se levantaron ziggurats en todas las ciudades en honor a la deidad patrona de esa comunidad, y habían muchas, man. Ok, le dan a Mesopotamia crédito por las primeras ciudades donde ponían estas ziggurats.
en ciertos lugares, y luego de ahí construían alrededor de esto. Ok. Uh, Cosas que los escolares dicen. Ok. So dice, a quien asistían, voy a leer eso otra vez. El ziggurat, no, ¿dónde estábamos? Y aquí, durante el periodo sumerio de Uruk, se levantaron ziggurats en todas las ciudades en honor a la deidad patrona de esa comunidad. Exactamente. El ziggurat templo, escuchen bien, el ziggurat templo no era una casa de culto pública, sino el hogar terrenal del Dios de la ciudad, a quien asistían el sumo sacerdote y los sacerdotes menores del complejo del templo. La construcción del ziggurat continuó durante el periodo dinástico temprano de Mesopotamia y luego fue adoptada por las civilizaciones posteriores Acadia, Babilónica y otras de la región. Exactamente, man. Ok, tengo una escritura, ok, que básicamente ya había mencionado. Ok, este es el libro de Eclesiastes 1 y 9. Dice, lo que ha sido, eso es lo que será, y lo que se hace, eso mismo se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Y esta escritura, man, y no sirve para toda la lección. Realmente no hay nada nuevo bajo del sol, man. Ok, vamos a terminar con la información. Dice, el ziggurat más famoso de la historia es la Torre de Babel, asociada con el gran ziggurat de Babilonia, conocido como Etemenaki, el fundamento del cielo y de la tierra, que hizo famoso por la historia de la Biblia, Génesis 11, 1 a 9. Y básicamente esta fue la primera vez que yo oí esa palabra de ziggurat, man. Ok, el hermano Jacob hizo una lección, un estudio entre hermanos. Ok, y básicamente fue un estudio profundo en esta torre de Babel, en Babilonia. Ok, y ahí es donde primero oí esta palabra de ziggurat. Ok, y vi la información en la enciclopedia, y no teniendo eso en mente me puse a leerme. Ok, so lo que vamos a hacer es vamos a saltar a la conclusión. Ok, y vamos a continuar en las escrituras. Esta es una idea que tenía en mente y básicamente la expresaron aquí. So vamos a leer de esto. Dice, aunque los ziggurats de Mesopotamia a menudo se comparan con las pirámides de Egipto, y continúan los argumentos sobre cuál fue primero las estructuras mesopotámicas, probablemente no tengan nada que ver con la arquitectura egipcia. Y no podemos parar ahí por un minuto y ver qué tan cerca Egipto y la área de Mesopotamia estaba. Ya ves, estaban cerca, man. Ok, el dólar otra vez. ¿Por qué tienen un ziggurat en el dólar? Ok, parecido a las pirámides de Egipto, man. Este lugar es esa gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Enseñándote, man. Ok. Y no hay nada nuevo bajo del sol, man. Ok. So,
Vamos aquí. Dice, las escrituras mesopotámicas probablemente no tengan estructuras, disculpen. Hablando de los ziggurats, las estructuras mesopotámicas probablemente no tengan nada que ver con la arquitectura egipcia, aunque andaban ahí cerca, y ciertamente nada que ver con el significado o el propósito de la pirámide egipcia. ¿Ok? No quieren hacer ahí, no te dan una conexión del significado o el propósito. ¿Ok? Aunque son bien similares, man. Ese tipo de arquitectura. Dice, no hay evidencia de que el diseño de la pirámide escalonada egipta haya sido influenciado por el ziggurat, aunque eso ciertamente es una posibilidad. Ahí está, te lo insinúan ahí. Si es una posibilidad, man. Ok, pero el consenso académico define las pirámides como monumentos a los muertos y su viaje al más allá, mientras que los ziggurats fueron elevados a los dioses vivientes de Mesopotamia. Ok, y no es cierto de que están esas pirámides en Egipto, pero no eran esas la única arquitectura ahí. Ok, es la que han sobrevivido, porque ese lugar son ruinas, man. Ok, pero lo que vemos aquí es que no están dando conexión no quieren dar una conexión del significado o el propósito de la arquitectura. Ok, entre las dos. Continuando, un aspecto mucho más interesante del ziggurat, ok, que esto es lo que me activó aquí. Dice que si el diseño influyó o no en Egipto, es como parece el mismo concepto básico en civilizaciones que no tuvieron contacto con Mesopotamia, como los mayas, la civilización azteca y los pueblos indígenas de Mesopotamia. Ahora, si hay si tuvieron contacto, ¿eh? Ok, pero tenemos que usar la Biblia. Ok, hay que leer eso otra vez. Un aspecto mucho más interesante del ziggurat, que si el diseño influyó o no en Egipto, es como aparece el mismo concepto básico en civilizaciones que no tuvieron contacto con Mesopotamia, como los mayas, la civilización azteca y los pueblos indígenas Mesopotamia. Cuando hablas de los mayas y los aztecas, eso está hablando de nuestra gente, man. Los llamados latinos nativos americanos. Ok, las tribus del reino norteño. Dice América del Norte, entre otros Watson Break, en la actual Luisiana, Estados Unidos, que data de, parece seguir la misma estructura básica del ziggurat que Cauca en Illinois, que data las estructuras mayas como Chichén Itzá, que tengo una foto de Chichén Itzá, Uxmal, Tikal y muchas otras también reflejan el modelo de ziggurat, lo que sugiere la necesidad humana general de elevación en comunión con un poder superior. Ahora,
enfocándonos en Chichén Itzá, ok, porque tengo aquí una foto. Ok, en Chichén Itzá, esta foto te enseña de que no es exactamente una pirámide, man. Ok, tiene más la forma de un ziggurat. Ok, con con básicamente un templo arriba de la estructura, de esa arquitectura, man. Y sabemos qué es lo que nuestra gente andaba haciendo en esos templos. Ok, adorando a dioses, man, haciendo sacrificios. Voy a leer un poquito de esto nada más. Dice: panorama histórico. El nombre Chichén Itzá probablemente debiera de un gran sumidero conocido como el cenote sagrado o boca del pozo de los Itzáes, en el que los mayas arrojaban ofrendas de jade y oro, y como atestigua la presencia de huesos, sacrificios humanos, man. Ya ves, te enseñan eso en esa película de Apocalipto, man. La gente abajo, los sacerdotes arriba, y ellos haciendo sacrificios humanos, man. Adorando a dioses. Ok, vamos a conectar todo esto con las escrituras. Ok, y para eso, porque esta arquitectura, ok, aunque sí estoy seguro que podemos encontrar pirámides, y no busqué tan profundo la arquitectura en todas las Américas, pero aunque sí tal vez hay pirámides, se miran muchos ziggurats, man. Ok, este tipo de arquitectura y estaba cerca. Mesopotamia, esa área de Mesopotamia y Egipto estaba cerca. Ok, lo que voy a hacer, comenzando aquí en las escrituras, vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 1, y ahora vamos a comenzar a hacer estas conexiones usando la Biblia. Ok, Éxodo capítulo 1, y voy a comenzar en 6, y dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fueron fecundos y crecieron abundantemente, y se multiplicaron y se hicieron muy poderosos, y la tierra se llenó de ellos. Ahora se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Ok, y tienen que ser familiarizados con la historia de José. Ok, es bien importante. Lo que voy a hacer en esta lección es voy a hacer claves, periodos de tiempo y historia, y para no hacer muy larga la lección, las cosas de que básicamente quieren entrar más profundo, como la historia de José, cómo llegó a Egipto, el propósito, todo eso, pueden hacer sus estudios. Ok, vamos a continuar aquí. Dice, voy a leer eso otra vez, Éxodo capítulo 1 y 6, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fueron fecundos y crecieron abundantemente, y se multiplicaron y se hicieron muy poderosos, y la tierra se llenó de ellos. Ahora se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. José era de alto rango, ¿ven? En Egipto.
Él era básicamente el segundo bajo a Faraón. Ok, continuando aquí en 9, dice, y dijo a su pueblo, he aquí, hablando de este nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Dice Éxodo 1 y 9, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más y más fuerte que nosotros. Vamos, tratémoslos sabiamente, que no sea que se multipliquen y acontezca que cuando estalle alguna guerra, se unan también a nuestros enemigos y peleen contra nosotros. Así los que saquen de la tierra. Escuchen bien, 11. Por tanto pusieron sobre ellos capataces que los afligían con sus cargas y construyeron para Faraón las ciudades del tesoro, Pitón y Ramses. Esto es bien importante con la lección, man, porque te enseña de que nuestra gente construyó estas ciudades de tesoro, ok, en Egipto, bajo esclavitud. Continuando en 12, pero cuando los Éxodo 1 y 12, pero cuanto más los afligían, más se multiplicaban y crecían y se entristecieron a causa de los hijos de Israel. Y man, es igual aquí, man. Estamos siendo afligidos, pero nuestra gente sigue creciendo, se sigue multiplicando. Continuando en 13 dice, y los egipcios hicieron de los hijos de Israel, servirán con rigor y amargaron su vida con dura servidumbre en lodo y ladrillo y en todo trabajo del campo, todo su servicio en que los hacían servir era con rigor, man. Era una esclavitud bien dura, hasta dice lodo y ladrillo, entrando en construcción. Ok, leímos en el verso 11 que tuvimos que construir para Faraón esas ciudades del tesoro, man. Ok, nuestra gente tenía el conocimiento de construcción para este tipo de arquitectura, man. Ok, y eso no fue fácilmente olvidado, man, porque eventualmente llegó hasta aquí a las Américas cuando llegamos a este lugar, porque esta esclavitud era con gran rigor y por 400 años. Ok, somos ahí. Este es el libro de Hechos, capítulo 7 y 1. Escuchen bien. Entonces dijo el sumo sacerdote, son así estas cosas. Y le dijo, varones, hermanos y padres, escuchad. El Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Charán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Luego salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de ahí, muerto su padre, lo trasladó a esta tierra en la que ahora habitas, y no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera seguiría para poner su pie en ella. Sin embargo, prometió que se la daría
en posesión a él y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijos. Y Dios habló de esta manera: que su descendencia habitará en la tierra extraña, y que los sometería a servidumbre, y les suplicarían mal durante 400 años. Y eso está hablando de esa esclavitud en Egipto, man, por 400 años, construyendo esas ciudades de oro, man, esa arquitectura. Ok, ahí en Egipto, man. Ok, Mesopotamia estaba ahí cerca también. Ok, pero estamos aquí construyendo en esclavitud, rigor, por 400 años, man. Es bastante tiempo. So van a saber exactamente cómo construir las medidas y todo eso. Hey, somos israelitas, man. Tenemos bastante habilidad, man. Ok, y no ahí podemos mencionar esto también, porque sabemos de que existe esa doctrina falsa de que eso de la esclavitud de 400 años es aquí en América. No, man. Eso es parte de la historia y eso ya pasó. Servimos 400 años de servidumbre en el antiguo Egipto, man. Ahorita estamos en Egipto de vuelta, esa gran ciudad que se llama en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, pero no, man, esto ya pasó. Ok, vamos a agarrar este precepto. Ese es el libro de Génesis capítulo 15 y 13. Dice: y dijo Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, y les servirá y los afligirán 400 años. Y también yo juzgaré a aquella nación a la cual servirán, y después saldrán con gran riqueza. Ya ves, esas son claves ahí, man. Ok, porque el antiguo Egipto fue duramente juzgado. Ok, las plagas. Ok, y después que dice, y después saldrán con gran riqueza. Es una gran clave para la lección también, man. Ok, porque si salimos con gran riqueza de ahí, cuando salgamos de este Egipto, de América, porque dicen que aquí es donde está esta doctrina falsa de que estos 400 años es aquí en América. Cuando salgamos de aquí no nos vamos a llevar nada, man. Este lugar va a ser completamente destruido. Ok, so esto otra vez hablando del antiguo Egipto. Pueden leer el libro también de Éxodo 12 y pueden comenzar en 35 y entra en esas riquezas que de oro cómo salimos de Egipto, Ok, ahora cuando lees, es bueno mencionar, cuando lees Éxodo 12 y 40, si no estoy equivocado, habla de 430 años. Ok, porque básicamente esos 30 años incluye el tiempo de José. Ok, el punto aquí es de que estuvimos en una esclavitud de 400 años con gran rigor y tuvimos que hacer mucha construcción, man. Ok,
bien familiarizados con ese tipo de arquitectura de la área. ¿Ok? Es bien importante tener todo eso en mente. Ahora, cuando salimos de Egipto teníamos las riquezas, todo eso. ¿Qué es lo que pasó, man? Vamos ahí. ¿Ok? Es el libro de Éxodo, capítulo 32 y 1. Y dice, y cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo con Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ok? Y todo esto, nuestra gente pidiendo dioses, después de todos los milagros, después de todas las plagas de Egipto, los milagros, y ahora pidiendo dioses a Aarón, porque se estaba tardando Moisés, esto es terrible, hay que leer eso otra vez. Éxodo 32 y 1. Y cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo con Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, los aretes de oro. Salimos con mucho oro de Egipto, Esos 400 años está hablando del antiguo Egipto. ¿Ok? Éxodos 32 y 2 otra vez. Y Aarón les dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo se rompió los zarcillos de oro que tenían en las orejas y se los trajeron a Aarón. Y él los tomó de mano de ellos y lo modeló con un cincel, después de haberlo hecho un becerro de fundición. Y dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y cuando Aarón la vio, edificó un altar delante de ella. Y Aarón hizo pregonar y dijo, mañana es fiesta solemne para Yahweh. Yo me puedo imaginar esto es terrible, 6 otra vez. Éxodos 32 y 6. Y al día siguiente madrugaron. Oh, así como se levantan y madrugan a ver quién va a ganar la copa de oro y shit, Dice Éxodos 32 y 6, dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y ofrecieron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Wow. Y Yahweh dijo a Moisés, ve, desciende, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pidiendo dioses. Ahora en el mismo capítulo vamos a saltar a 21. Pueden leer todo el capítulo, Como dije, pueden ir profundo en ciertas partes de la lección. Ok, so Éxodos 32 y 21. Y Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Moisés conocía a nuestra gente, ok, Éxodos 32 y 21. Y Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado?
Y dijo a Aarón, no se encienda tu ira, mi señor. Tú conoces al pueblo que está puesto en el mal. ¿Ya ves? Man, y esto es de ver las plagas, cómo el Señor los sacó de Egipto, de esa servidumbre, esa esclavitud que en rigor nos tenían los egipcios, construyéndoles su ciudad de oro, o las ciudades de tesoro, como leímos. De esas, hemos leído de esa arquitectura, diferentes edificios. Dice 23, porque me dijeron, esto es Éxodo 32 y 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. So ahí está, man. Ok, les gustó mucho ese becerro de oro, man. Estaban ahí haciéndole holocaustos, ofreciendo. Man, esto fue terrible, man. Después de los milagros, después de sacarlos de esclavitud. Es nuestra gente, man. Ok, y man, es una alta posibilidad de que el reino norteño, ok, ustedes latinos estaban ahí empujando duro por esos dioses, man. Porque como dice la escritura, man, agarré esta de la Reina Valera, Osea 4 y 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Y Efraín, él era uno de los hijos de José, right? Entren en la historia. Que Efraín es la cabeza del reino norteño. Ok. Judá es la cabeza del reino sureño y de todo Israel. Pero Efraín es la cabeza del reino norteño. ¿Y qué dice? Osea 4:17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Ahora, en el reino norteño no había ningún rey que fue bueno, man. Ok, vamos a darles un ejemplo, comenzando aquí con Jeroboam, man. Ok, este es el libro de Primer Reyes, capítulo 12. Y muy pronto vamos a seguir conectando todo. Ok, Primer Reyes, capítulo 12, y vamos a comenzar en 25. Entonces, Jeroboam edificó Siquem en el monte de Efraín y habitó allí, y saliendo de ahí edificaron a Penuel. So Jeroboam, él era el rey de ¿qué? Del reino norteño, man. Ok. Y Jeroboam dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David, y este pueblo sube a hacer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén. Entonces el corazón de este pueblo se volverá a su señor, y Roboam, rey de Judá, me matará, y volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces el rey, tomando consejo, hizo 2 becerros de oro. ¿Ya ves? Por eso dije, man. Ok. De que es bien seguro de que
Eran del reino norteño los que andaban empujando por ídolos, man. ¿Ok? Efraín es dado a los ídolos, man. Y aquí este rey del reino norteño hizo 2 becerros, man. Rebelde. Dice 1 Reyes 12:28. Entonces el rey, tomando consejo, hizo 2 becerros de oro y les dijo: mucho os es subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Ya ves? ¿Ok? Dice, y puso el uno en Betel y el otro puso en Dan. Y esto se convirtió en pecado, exactamente, man. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo una casa de lugares altos. ¿Ya ves? Ok. So hizo los 2 becerros de oro. ¿Y qué más? 1 Reyes 12:31. E hizo una casa de lugares altos y nombró sacerdotes a los más humildes del pueblo, que no eran de los hijos de Leví, fuera de orden. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, a los 15 días del mes, como la fiesta que hay en Judá, y ofreció sobre el altar. Lo mismo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y puso en Betel sacerdotes en los lugares altos que él había hecho. Ofreció pues sobre el altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8, en el mes que había ideado en su corazón. Man, esto es maldad, man. Rey de el reino norteño, Jeroboam. Ok, hay que leer eso otra vez. En 1 Reyes capítulo 12:31. Acabo de notar que dice un rey. No, es el libro de 1 Reyes, man. 12:33 otra vez. Ofreció pues sobre el altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8, en el mes que había ideado de su corazón, y ordenó fiestas a los hijos de Israel, y ofreció sobre el altar y quemó incenso. Ahora, no hubo ningún rey que hizo bien. Todos hicieron mal en los ojos de Yahweh Ba'ashem Yahushai, man. Ok, pura maldad, man. Idolatría. Ok, leímos Efraín es dado a los ídolos, man. Terrible, man. Ok, completamente terrible, man. Y por eso fueron sacados de la tierra. Entramos en esclavitud. El reino norteño fue en esclavitud, man. Ok, con los asirios. Ok, demasiada maldad, man. Demasiado idolatría. Ok, vamos a cerrar la lección aquí. Ok, ese es el libro de Cuarta Esdras, capítulo 13 y 40. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en los tiempos del rey Oseas, a quienes Salmanasar, rey de Asiria, llevó captivos y los llevó sobre las aguas
y llegaron a otra tierra. Fueron llevados a captivos, man. El reino norteño, su maldad, man. Ok. Su idolatría, man. Esto es un juicio bien merecido, man. Ok. Sabemos de que también el reino sureño fue en esclavitud también con Babilonia. Ustedes fueron sacados de la tierra primero, man. Ok, so hay que leer eso otra vez, man. Dice 2 Esdras, porque estas escrituras fueron traducidas del King James. Cuarta Esdras en español, capítulo 13 y 40. Estas son las 10 tribus, ustedes, tribus del reino norteño, los llamados latinos, nativos americanos, man. Ok. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en los tiempos del rey Osea, a quienes Salmanasar, rey de Asiria, llevó captivos y los llevó sobre las aguas y llegaron a otra tierra. Pero tomaron entre ellos el consejo de dejar la multitud de los paganos e ir a un país más lejano, donde nunca habitó la humanidad. Vinieron, el reino norteño vino aquí a las Américas, ¿eh? Aquí nunca habitó la humanidad. So, ¿quién hizo esas estructuras como Chichén Itzá, man? Obviamente, man, nuestra gente. Tenían el conocimiento de hacer esta arquitectura. Estuvimos en Egipto construyendo por 400 años, man. Ok, es mucho tiempo para ver lo que los egipcios mismos andaban haciendo. Ok. Regresando aquí. Dice cuarta Esdras 13 y 42, para que allí guardaran sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Ok. Y la cosa es de que vinieron aquí, tal vez la intención era de hacer el bien, pero obviamente, man, regresaron a su maldad, man, a su idolatría. Dice, y entraron, cuarta Esdras 13 y 43, y entraron en el Eufrates por las angosturas del río, porque el Altísimo entonces le mostró señales y detuvo la inundación hasta que fueron pasados. Porque por aquella tierra había un largo camino por el recorrer, es decir, de año y medio, y la misma región se llama Arzareth. Está hablando de aquí de las Américas, y vinieron aquí. Ok, hicieron ziggurats, ok, tenían el conocimiento de este tipo de arquitectura, man. Ok, estuvieron ahí construyendo por muchos años. Eso no se olvida. Pero también la naturaleza del reino norteño fue mostrado aquí con escritura, man, que son dados a ídolos, man, y últimamente se pusieron aquí a sacrificar sacrificios humanos, man, adorar dioses. ¿Y qué es lo que pasó? El Señor mandó un juicio, los conquistadores, y los fucking masacraron, man. Ok, castigo de Yahweh Hashem Yahushai. Y como ese tipo de arquitectura son unas ruinas allá en Mesopotamia, aquí también en Mesoamérica, man. Son unas ruinas, man. Ok. Juicio de Yahweh Hashem Yahushai, man.
So, trajo a los conquistadores, los masacraron, ok, los destruyeron, y ahora, ¿qué es lo que nuestra gente está haciendo, Ahora tienen a la Guadalupe, tienen al Jesús, y la verdad ha salido, ok, por eso nuestra gente, y no hablando aquí del reino norteño, el reino sureño también, pero vemos las conexiones y tienen mucho que pagar, pecaron, mucha maldad, mucho idolatría en nuestra gente, ok, y ahorita estamos en el fin. Ahorita no hay una tierra donde se pueden decir entre sí mismos, vamos allá a guardar los comandamientos. No, la única forma de huir, porque lo que va a pasar, es de que la esclavitud que existe con rigor se va a poner más intensa en esta nueva orden mundial. Estamos en el fin ahorita, la marca en Apocalipsis 13:16 que nadie va a poder comprar ni vender, eso está a la vuelta, eso está bien cerca, El único escape va a ser en lo que este mundo llama ovnis, que son los carros de los cielos, de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Este lugar aquí, los estados, va a ser completamente destruido. Donde sea que tú estés, va a llegar el juicio si no eres parte de la elección, pero el electo va a entender, ok, y se va a arrepentir, el resto de ustedes, demasiado que pagar, es suficiente, ok. So, lo voy a dejar ahí. Espero de que esto haya sido edificante. Como siempre, voy a cerrar dándole toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Saludos a ustedes, hermanos, empujando la verdad con toda sinceridad. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.